Génesis 6, la maldad del hombre. Dios llama a Noé. A. La maldad de los hombres en los días de Noé. 1:1-2. Los matrimonios mixtos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, durante estos días de expansión acelerada de la población, sobre todo por su longevidad en el mundo antes del diluvio, hubo un problema con los matrimonios impíos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. B. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres. Muchos han creído que los hijos de Dios eran los de la línea de Set y las hijas de los hombres eran de la línea de Caín. Y esto describe un matrimonio mixto entre la piedad y lo impío, algo que Dios expresamente prohíbe. Deuteronomio 7, 1-4, 2 Corintios 6-14. Pero este enfoque deja muchas preguntas sin respuestas. ¿Por qué esto molestó a Dios lo suficiente como para acabar con casi toda la población del planeta? ¿Por qué hubo algo antinatural en la descendencia de estas uniones? El texto de ninguna manera ofrece respuestas a estas importantes preguntas. C. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres. Es más preciso ver a los hijos de Dios como cualquiera de los demonios, ángeles en rebelión contra Dios, o únicamente como posesiones demoníacas de los hombres, y las hijas de los hombres como mujeres. Y la frase, hijos de Dios, claramente se refiere a las criaturas angelicales cuando es usada otras 3 veces en el Antiguo Testamento. Job 1:6, 2:1 y 38:7. Los traductores de la Septuaginta traducen hijos de Dios como ángeles. Manifiestamente, se piensa que se refiere a seres angélicos, no a personas descendientes de Set. 2 Judas 6 nos habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Judas continuó, Judas 7, para decirnos que pecaron, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Aquí, en Génesis 6, como en Sodoma y Gomorra, había una unión sexual antinatural. 3. Es inútil especular sobre la naturaleza de esta unión. Si se produjo por algo así como la posesión demoníaca, o si los ángeles tienen el poder de asumir la forma de los hombres, no es revelado. Pero debemos entender que el ocultismo está lleno de asociaciones sexuales con el demonio y, hoy día, son aquellos que persiguen activamente estas asociaciones. 4. En Judas 6 también se ve claramente lo que Dios hizo con estos ángeles malos. Ellos están reservados en cadenas eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Al no mantener su lugar, ahora permanecen encadenados. Su pecaminosa búsqueda de la libertad los ha puesto en la esclavitud. Primera de Pedro 3, 19-20 nos dice que Jesús fue a estos espíritus desobedientes en su prisión y proclamó su victoria en la cruz sobre ellos. La objeción ofrecida a la anterior interpretación se encuentra en Mateo 22:30, donde Jesús les dijo a los ángeles que ni se casarán ni se darán en casamiento. Pero Jesús nunca dijo que los ángeles eran asexuados y, además, estaba hablando acerca de los ángeles fieles, los ángeles de Dios en el cielo, no de los rebeldes. 7. El libro de un Enoc, que no es escritura inspirada, contiene algunos comentarios exactos. Y aconteció que los hijos de los hombres se habían multiplicado y en esos días les nacieron hijas atractivas y hermosas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron el uno al otro, ven, vamos a escoger esposas de entre los hijos de los hombres y engendrar hijos con ellas. Ellos tomaron para sí mismos esposas y cada uno escogió para sí una y comenzaron a ir a ellos y se contaminaron con ellos y les enseñaron hechizos y encantamientos y ellas quedaron embarazadas y engendraron grandes gigantes. Y hubo mucha impiedad y cometieron fornicación, se descarriaron y se corrompieron en todas las formas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Podemos deducir por qué Satanás envió a sus ángeles para casarse, ya sea directa o indirectamente, con las hijas de los hombres. Satanás trató de contaminar la genética de la humanidad, combinándola con la corrupción satánica, para poner un virus genético con el propósito de hacer que la raza humana no fuera apta para dar a luz a la simiente de la mujer, el Mesías prometido en Génesis 3:15.
Y el Salvador no podía nacer de una madre poseída por el demonio. Así que, si Satanás tenía éxito en infectar a toda la raza, el libertador no podía venir. Bois 2. Y Satanás casi tuvo éxito. La raza estaba tan contaminada que Dios consideró necesario empezar de nuevo con Noé y sus hijos y encarcelar a los demonios que hicieron esto para que nunca pudieran hacerlo de nuevo. 2. 3-4. Dios responde a esta gran maldad. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios no le permitió a la raza humana permanecer en este lugar de rebeldía para siempre. Esto significa que hay un punto de no retorno en nuestro rechazo a Dios. Dios no nos va a traer siempre, hay un punto en el que Él va a decir, no más. Y razón de más para que podamos decir hoy es el día en que responderé a Jesús en lugar de esperar a otro día. No tenemos ninguna promesa de que Dios nos va a dar algún otro día. Sin embargo, sus días serán 120 años. Esto no se refiere al tiempo de vida del hombre, sino al tiempo que queda hasta el juicio del diluvio. La inundación ocurrió 120 años después de este anuncio. Gigantes en la tierra en aquellos días. Se refiere a la descendencia natural de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Aunque había gente de tamaño inusual en la tierra, tanto antes como después del diluvio, y también mucho después. Pero estos fueron los únicos antes del diluvio que eran así debido al elemento demoníaco de su ascendencia. Ellos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. 3. 5-8. La gran maldad del hombre en los días de Noé. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Esto dice mucho. Significa que no hay aspecto de la naturaleza del hombre que no se haya corrompido por el pecado. Y una declaración más enfática de la maldad del corazón humano es difícilmente concebible. Briesen, citado en Kidner. 2. Jesús dijo: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. En otras palabras, las condiciones del mundo antes de la venida de Jesús serán como las condiciones del mundo antes del diluvio. Explosión demográfica, Génesis 6:1. Perversión sexual, Génesis 6:2. Actividad demoníaca, Génesis 6:2. Constancia del mal en el corazón del hombre, Génesis 6:5. Corrupción generalizada y violencia, Génesis 6:11. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre, y le dolió en su corazón. El dolor de Dios por el hombre y el dolor en su corazón son sorprendentes. Esto no quiere decir que la creación estaba fuera de control, ni tampoco significa que Dios esperaba algo mejor, pero no se pudo lograr. Dios supo todo el tiempo que las cosas saldrían de esa manera, pero nuestro texto nos dice claro y alto que en la medida en que Dios ve su plan desarrollarse en las edades, esto lo afecta a él. Dios no puede ser insensible ante el pecado humano y su rebelión. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Al mismo tiempo que Dios le ordenó a toda la tierra ser purificada de esta contaminación, halló a un hombre con quien empezar de nuevo, Noé, que encontró gracia ante los ojos del Señor. No se puede ganar la gracia, Noé la encontró. Nadie gana la gracia, pero todos podemos encontrarla. Y era verdad entonces y es cierto hoy día, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Dios llama a Noé a construir el arca. 1, 9-10, Noé y sus hijos. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo.
caminó Noé con Dios. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Noé, un hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Esta descripción de Noé, única para él, no solo se refiere a la vida justa de Noé, sino también al hecho de que todavía su genética no se había contaminado por el intento de Satanás de sembrar algo parecido a un virus en la genética de la humanidad. Podríamos traducir perfecto entre los hombres de su tiempo, como fue Noé puro en su perfil genético. ¿Y fue la vida de Noé una vida perfecta? No, hablando popularmente, pero como la Escritura con frecuencia habla, podemos decir que el carácter de Noé era justo. Debe de haber habido fallas en él, y, ciertamente, después de este tiempo, hubo una muy triste falla, de la cual no es necesario hablar particularmente ahora. Aún así, Dios lo consideró como uno justo. Spurgeon. 2. Spurgeon señaló que podemos saber que Noé tenía la justicia que es por la fe porque, tan pronto como el agua de la inundación se secó, dejó el arca y ofreció sacrificios, Génesis 8:20. B. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé figuran en el relato bíblico de una manera significativa. Dios los va a utilizar como fundamento para el resto de la raza humana. 2. 11-13. La corrupción de la tierra y la gracia de Dios. La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Debido a la corrupción extendida y la violencia en la tierra, Dios le dijo a Noé que juzgaría a los malos, junto con la tierra. B. Yo los destruiré con la tierra. Algunos se preguntan si esto es un juicio demasiado severo o si es muestra de que Dios es cruel o es un monstruo. Sin embargo, desde la caída en Génesis 3, todo ser humano tiene una sentencia de muerte. El método y el momento de la muerte están completamente en las manos de Dios. ¿Y sobre qué base se le diría a Dios que Él puede traer la muerte a millones de personas al final de una duración de vida normal, pero que no lo puede hacer de ninguna otra manera? Barnhouse. 2. Además, esto apunta a un problema profundo y serio en el mundo de ese momento, algo que va mucho más allá del problema de los creyentes que se casan con aquellos que no creen. C. Y Dios dijo a Noé, Dios le dijo todo esto a Noé con la intención de salvar a Noé y a su familia. En medio de tanta corrupción y juicio, también está la gracia. En lugar de acabar con toda la raza, Dios preservó un remanente. 3. 14-16. Dios le dice a Noé que construya un arca. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y a su lado pondrás la puerta del arca, y le harás 3 pisos. Hazte un arca. Esto significa que este era el proyecto de Noé, no era que, simplemente, contratara a alguien más. B. De esta manera la harás. El arca era tan larga como un edificio de 30 pisos de alto, alrededor de 450 pies o 150 metros, y tenía unos 75 pies, 25 metros, de ancho y 45 pies de altura, 15 metros. Lo que se describe no es realmente un barco, sino una barcaza bien ventilada, destinada únicamente a flotar y no para navegar en cualquier lugar. Después de todo, un arca es como un baúl, no un barco, lo que se refiere a la forma de caja de zapatos de la embarcación. Y el arca, más o menos tenía la forma de una caja de zapatos, era bastante grande, aproximadamente del tamaño del Titanic, y tenía una abertura de 1 codo de ancho, 18 pulgadas, medio metro, alrededor de la parte superior. 2. No fue sino hasta 1858 que se construyó un barco más grande que el arca. El arca fue, sin duda, lo suficientemente grande como para cumplir el propósito con el que fue construida.
Si el arca llevó a 2 de cada familia de los animales, había alrededor de 700 parejas de animales. Pero si el arca llevaba 2 de cada especie de animales, había alrededor de 35.000 parejas de animales en el arca. 3. El tamaño medio de un animal terrestre es menor que el de una oveja. El arca podría llevar a 136.560 ovejas en la mitad de su capacidad, dejando mucho espacio para la gente, la comida, el agua y todas las demás disposiciones que eran necesarias. C. Y de esta manera la harás. Dios le había dicho todavía a Noé por qué debía de construir un arca. En este punto, todo lo que Noé sabía era que Dios juzgaría a la tierra y se suponía que debía construir una barca grande. Sin embargo, dado que no había llovido en la tierra, es razonable suponer que Noé no sabía aún lo que Dios pretendía hacer. D. Y de esta manera la harás, y Noé lo logró. Más allá de la Biblia, hay una rica evidencia histórica de la realidad del arca de Noé. Y en el 275 a.C., Beroso, un historiador de Babilonia, escribió: pero de este barco encallado en Armenia una parte aún permanece en las montañas, y hay quienes lograron obtener brea del barco solo raspándolo. 2. Alrededor del 75 de Josefo dijo que los lugareños coleccionaban restos del arca y se las mostraron en pleno día. También dijo que todos los antiguos historiadores que conocía escribieron sobre el arca. 3. En el 180 después de Cristo, Teófilo de Antioquía escribió: los restos del arca están hasta el día de hoy para ser vistos en las montañas. 4. Un anciano de Armenia en los Estados Unidos dijo que, de niño, visitó el arca con su padre y 3 científicos ateos en 1856. Su objetivo era refutar la existencia del arca, pero la encontraron y se puso tan furioso que trataron de destruirla, pero no pudo porque era demasiado grande y se había petrificado. En 1918 uno de los científicos ateos, un inglés, admitió en su lecho de muerte que toda la historia era verdad. V. En 1876, un distinguido estadista y escritor británico, el vizconde James Price, subió a Ararat y reportó el hallazgo de un trozo largo de 4 pies de madera hecha a mano a una altitud de más de 13.000 pies, 4.300 metros. 6 soldados turcos afirmaron haber visto el arca en el año 1916. 7. En la primera mitad de este siglo, un aviador ruso llamado Vladimir Rokovitsky reclamó el descubrimiento del arca de Noé. Lo asignaron al sur de Rusia, cerca de la frontera con Turquía y el monte Ararat. Mientras probaban un avión, su copiloto y él sobrevolaron sobre el Ararat y descubrieron en el borde de un glaciar como un barco del tamaño de un buque de guerra. Él dijo que estaba parcialmente sumergido en un lago y que podía ver que había una abertura para una puerta de casi 20 pies, 7 metros cuadrados, pero la puerta había desaparecido. Rokovitsky le pidió a su oficial al mando una expedición y fue enviado para encontrar el arca y fotografiarla. El informe fue remitido al zar, quien fue derrocado rápidamente y el reporte pereció. 8. En 1936, un joven arqueólogo británico llamado Hardwick Knight subió al Ararat y descubrió maderas interconectadas hechas a mano a una altura de 14.000 pies, 4.600 metros. 9. Durante la Segunda Guerra Mundial 2 pilotos vieron y fotografiaron algo que ellos creían que era el arca en el monte Ararat. Recientemente, ha habido muchos más intentos de encontrar y documentar el arca, pero se han visto obstaculizados por la política y rodeados de controversia. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. La brea es usada para impermeabilizar la madera. Dios le dijo a Noé que cubriera con brea el interior y el exterior, lo que hizo posible que el arca se conservara durante mucho tiempo. Es posible que Dios todavía tenga un propósito con el arca, que la utilice para recordarle al mundo una sentencia del pasado, poco antes de un juicio futuro. Y Pedro, en 2 Pedro 3, 1, 7, relaciona el juicio futuro con el juicio del diluvio, cuando dice que los no creyentes ignoran voluntariamente que el mundo que existió entonces pereció inundado en agua. Tal vez, antes del regreso de Jesús, Dios hará que aún sea más necesario que la gente olvide deliberadamente estas cosas. 2. Debido a la mención de la brea, un producto derivado del petróleo,
mucha gente cree que, en esta región del Medio Oriente, John D. Rockefeller buscaba y encontró petróleo en base de este versículo. 4. 17 a 21. ¿Por qué el arca debe ser construida y qué debe hacer Noé? Yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Todo lo que hay en la tierra morirá. Solo podemos preguntarnos lo que sintió Noé cuando se enteró de este sorprendente anuncio de Dios. Dios llamó a Noé y le dio un papel esencial en el gran juicio, y la salvación, que el mundo vería. Pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca. A pesar de la sentencia dramática que viene, Dios hará un pacto con Noé y su familia y ellos serán salvos. Dios también usa a Noé a salvar a un remanente de cada animal, por lo que la tierra podía ser poblada con personas y con animales después de la inundación. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Dios también le ordenó a Noé tomar toda la comida que pudiera. Debió haber mucha comida para Noé y todos los animales. 5. 22. La obediencia de Noé. Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Noé lo hizo así. Cuando se le dijo que realizara este asombroso trabajo, Noé lo hizo. Nosotros no lo escuchamos quejarse o rebelarse, él simplemente obedeció. Y las palabras, todo lo hizo, cubren una gran cantidad de material y de años. Sin embargo, Noé no vaciló en lo que Dios le dijo que hiciera. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. La Biblia presenta a Noé como un gran héroe de Dios. Él fue un ejemplo sobresaliente de la justicia. Ezequiel 14:14, un predicador de la justicia. 2 Pedro 2:5, y condenó al mundo ofreciendo la salvación en el arca que todos rechazaron. Hebreos 11:7. Y Noé era un predicador de la justicia. 2 Pedro 2:5. Sin embargo, en sus 120 años de ministerio, parece que nadie se salvó. 2. El trabajo de construir el arca era laborioso, costoso, tedioso, peligroso, y aparentemente absurdo y ridículo, especialmente cuando todas las cosas continuaron en la misma postura y, seguramente, durante muchos años fue así. Por lo tanto, no es extraño que esto se mencione como un acto heroico de fe.